El grupo del G7, que son las principales economías de todo el mundo, encabezadas por Estados Unidos, acaban de llegar a un acuerdo para imponerle un tope al precio del petróleo ruso. Esto con el objetivo, ustedes ya se lo habrán de imaginar, para reducir la influencia y todas las ganancias estratosféricas económicamente hablando que está obteniendo Vladimir Putin y el Kremlin, y que con ello está financiando directamente su guerra contra Ucrania. Ese es precisamente el objetivo de este tipo de medidas en contra de las materias primas en las que es Rusia el mayor exportador de todo el mundo, como por ejemplo el petróleo, para que Rusia disminuya su capacidad de pago y su capacidad de seguir financiando la invasión a Ucrania. Además, por supuesto, ustedes ya se lo imaginan, este tipo de sanciones en contra del Kremlin también van directamente encaminadas en disminuir los precios de los energéticos que hoy en día tenemos en Occidente, que son unos de los más altos en toda la historia de la humanidad. Sin embargo, lo más difícil viene en camino, porque ahora, después de este acuerdo que se llegó en el grupo del G7 para imponerle un tope a los precios del petróleo alrededor del mundo, específicamente al petróleo ruso, ahora lo más difícil, como ya se los mencioné, viene en adelante, ya que tienen que conseguir el apoyo de la mayoría de todos y cada uno de los países alrededor del mundo para que esta imposición realmente funcione, porque si solo son estos 7 países occidentales, aunque son las mayores economías del mundo, simple y sencillamente esta medida no tendrá ningún éxito. Pero específicamente el grupo del G7 busca el apoyo de 2 principales socios de Rusia, pero que también son 2 principales socios de Occidente. Seguramente ustedes ya los adivinaron: China y la India. De concretarse esta medida, Rusia tendría que vender su petróleo a los países de la coalición del G7 y en general a los aliados occidentales encabezados por Estados Unidos a un precio inferior al que se tiene actualmente, pero aún superior al de toda la producción, lo que se estaría significando que todavía el Kremlin estaría obteniendo ganancias de estas ventas a los países occidentales. No es que el G7 busque que no se obtenga ninguna ganancia por parte del Kremlin en su petróleo, sino que se obtenga la menor posible. Además de que el grupo del G7 no quiere darse un tiro en el pie y dicen: sí, le vamos a imponer un tope al precio, pero no vamos a disminuirlo a cero, porque si no Rusia ya no nos vendería a nosotros. Y es cierto que el petróleo ruso todavía hoy en día en Occidente es más que necesario, y es tan importante el método de financiación por medio de sus energéticos para el Kremlin en su guerra contra Ucrania, que los secretarios de finanzas del grupo del G7 dijeron que es inmediatamente importante atender a todas y cada una de las sanciones occidentales que van en contra de los energéticos rusos, porque dijeron: en gran parte toda la financiación que está dando el Kremlin para su guerra y su invasión contra Ucrania proviene el 90% de sus energéticos. Por eso dijeron estos secretarios de finanzas del grupo del G7: tenemos que acabar con todo ese ingreso que recibe el Kremlin por medio de estos energéticos. Sin embargo, como ya se los dije, de aquí en adelante viene lo más difícil. Aunque el bloque europeo, representado por Ursula von der Leyen y por Josep Borrell e inclusive por Charles Michel, dijeron que sí a este plan del G7, pero todavía falta la aprobación de 27 miembros europeos que no forman parte del grupo del G7 y que hoy en día están sufriendo los estragos de las sanciones occidentales contra Rusia debido a la invasión del Kremlin a Ucrania. Y por eso el grupo del G7 duda que muchos de estos países se atrevan a seguir aumentando sus sanciones y sus medidas en contra de Rusia si eso atenta contra sus propias economías. Desde China, el ministro de Asuntos Exteriores Wang Yi se pronunció al respecto de este plan que tiene el grupo del G7 para imponerle un tope al precio del petróleo ruso. Y Wang Yi no dijo que no a esta iniciativa del grupo del G7, pero tampoco que sí. Lo único que mencionó, y fue muy claro en este punto, que China está a favor del diálogo y no de estas medidas coercitivas que dijeron terminan afectando muchísimo a los países que sancionan, no solamente a los sancionados. Por eso dijo Wang Yi: aunque a nosotros no nos parece muy bien esta estrategia, en este momento no podemos condenarla, porque todavía no hemos tomado una decisión sobre lo que haremos en cuanto a esta medida y esta propuesta que tiene el grupo del G7 en contra del Kremlin. Por su parte, el primer ministro de la India, Narendra Modi, todavía no se pronuncia al respecto, pero se espera que la India sí esté más del lado
occidental y en contra de Rusia, pero hay que esperar a ver qué dicen los demás países europeos, China y la India y algunos otros para que se logre imponer este tope al precio del petróleo ruso y así afectar de alguna manera los suministros económicos que está recibiendo el Kremlin para financiar la invasión a Ucrania. Por su parte, el Kremlin todavía no se ha manifestado realmente al respecto y lo que sí ha habido son declaraciones aisladas por parte de diferentes diplomáticos rusos y lo que en general han dicho es que Rusia planea tomar medidas económicas, pero inclusive si es necesario, dijeron, también el Kremlin está listo para tomar medidas militares en contra de aquellos países que están buscando la caída económica del Kremlin. Pero ¿tú qué opinas? ¿Crees que el grupo del G7 realmente logre convencer a los demás países, sobre todo a China y a la India, para que pongan este tope al precio del petróleo ruso? Y sobre todo, ¿crees que a largo plazo esto termine afectando más a los países occidentales que a la propia Rusia? Y por último te preguntaría, suponiendo que se llega a un acuerdo por parte de muchos países alrededor del mundo y le ponen este tope al precio del petróleo ruso, ¿crees que Vladimir Putin retire sus tropas de Ucrania? Déjame tu opinión en la zona de los comentarios. Bienvenidos a un nuevo video de geopolítica en el cual, como ustedes ya saben, les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo. Y vámonos rápidamente con la segunda noticia del día de hoy, y es que supuestamente el New York Times desde Estados Unidos está asegurando que Rusia hoy en día le está comprando artillería a Corea del Norte. Específicamente el New York Times habló de misiles y de cohetes, cientos y cientos de ellos, dijo el New York Times, se están utilizando hoy en día en la guerra entre Rusia y Ucrania. Y ustedes dirán, pero el New York Times seguramente está sacando noticias en contra de Rusia porque obviamente la guerra de información está a flor de piel y están favoreciendo a Estados Unidos. Pero en este informe que sacó a la luz el New York Times está citando nada más y nada menos que un informe de inteligencia estadounidense, específicamente de la CIA, que se ha estado encargando de averiguar de dónde y hacia dónde está yendo todo el poderío militar ruso, específicamente el que tiene que ver en la guerra contra Ucrania. Pues al parecer Rusia está acudiendo a Corea del Norte para que le venda un montón de misiles y de cohetes y así evadir todas y cada una de las sanciones occidentales que hoy en día impiden a Rusia comerciar prácticamente, militarmente hablando, prácticamente con todo el mundo. Otro país, según el New York Times, que está vendiendo poderío y armamento militar a Rusia para enfrentar su guerra contra Ucrania, no solamente es Corea del Norte, sino que también lo es Irán, que ya le ha vendido toda una flotilla de drones militares hacia Rusia, que supuestamente iban a ser utilizados en la guerra contra Ucrania. Pero lo que dice el New York Times, citando a este informe de inteligencia estadounidense que viene desde la CIA, dijeron desde el New York Times, parece que estos drones iraníes que fueron vendidos a Rusia tienen daños impresionantes que impiden absolutamente su buen funcionamiento en combate, por lo que no han sido utilizados siquiera por Rusia contra Ucrania, porque simple y sencillamente, dijeron desde el New York Times citando este informe de la CIA, no pueden funcionar debido a la baja tecnología que tienen estos drones iraníes. Según esta nota del New York Times, repito, citando a este informe de inteligencia por parte de la CIA, Rusia está en graves problemas de abastecimiento y sobre todo de desarrollo de poderío militar. Por eso está recurriendo a países como Corea del Norte e Irán, que su tecnología simple y sencillamente es de dudosa procedencia y que no se ha comprobado si realmente es efectiva. Pues dice este informe que Rusia está acudiendo a estos países porque simple y sencillamente tiene una grave crisis para el desarrollo de poderío militar debido a que desde Occidente ya no está llegando tecnología de punta a Rusia y que esto está perjudicando toda la industria armamentista, que hay que recordar en Rusia tiene una importancia gigantesca, casi como la tiene en la economía de los Estados Unidos. Sin embargo, este informe de la CIA se pregunta por qué Rusia está acudiendo a países como Corea del Norte e Irán para comprar armamento y poderío militar. La pregunta va encaminada en, se supone que el ejército ruso es uno de los más poderosos del mundo, inclusive compitiéndole de tú a tú al ejército estadounidense, y dice este informe, ¿por qué entonces Rusia le está comprando este tipo de armamento que es supuestamente de lo más bajo a países como Corea del Norte e Irán? Y con esta pregunta retórica, este informe de la CIA parece estar asegurando que Rusia está mintiendo
diciendo desde hace muchos años sobre el poderío realmente que tiene el ejército ruso. Pero ¿tú qué opinas? ¿Crees que Rusia le está comprando todo este poderío militar, específicamente misiles, drones y cohetes, a Corea del Norte, a Irán, porque simple y sencillamente el ejército ruso no es lo que han venido diciéndonos desde hace varios años, y que este ejército ruso le podría competir de tú a tú al estadounidense? Sobre todo porque después de la guerra contra Ucrania, cuando empezó, dijeron desde Rusia que la guerra iba a durar aproximadamente 3 o 4 días, de lo sencillo que iba a ser para el ejército ruso y su capacidad y poderío militar enfrentar y vencer al ejército ucraniano. Y hoy en día ya van más de 7 meses y todavía no se ve un claro avance en las intenciones del ejército ruso en Ucrania. ¿Crees de alguna forma que este informe de la CIA, citado en la nota del New York Times, tiene razón en que el ejército ruso no es lo que nos han venido diciendo? Déjame tu opinión en la zona de los comentarios. Y vámonos rápidamente con la tercera noticia del día de hoy, y es que esta viene desde México, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de anunciar que va a enviar formalmente una propuesta a las Naciones Unidas, específicamente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para que revisen esta propuesta, que va específicamente encaminada en llegar a una tregua y un acuerdo de paz por al menos 5 años en todos los conflictos que se están dando alrededor del mundo. Pero específicamente el mandatario mexicano se está refiriendo a uno, al conflicto entre Ucrania y Rusia, pero a todo lo que hay alrededor, a la parte occidental que está sancionando a Rusia y que eso está generando una inflación mundial, a la parte de China y Rusia que están siendo apoyados por un montón de países que buscan quitarle la hegemonía a Estados Unidos, y que eso también está provocando una increíble inflación y una increíble inestabilidad alrededor del mundo. Pues la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, además de que se trata específicamente de llegar a un acuerdo de paz por al menos 5 años, también tiene el objetivo de reunir a 3 mandatarios mundiales para que ellos sean los mediadores y que se llegue realmente a un acuerdo y una tregua de paz. Específicamente, Andrés Manuel habló de 3 figuras: el Papa Francisco, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y también el primer ministro de la India, Narendra Modi, por tener tan buena relación con ambos mandos, con Rusia, pero también con Occidente y Estados Unidos. Dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que se tiene que hacer algo ya inmediatamente para revertir todos los estragos económicos que nos dejó la pandemia por COVID-19, pero también dijo: estamos muy a tiempo de frenar todas estas intenciones de anexionar territorios por parte de Rusia y de todas estas sanciones occidentales catastróficas hacia Rusia que están terminando por afectar a prácticamente todo el mundo, dijo Andrés Manuel, menos a esos países que están ejerciendo las sanciones. Entonces es injusto para todos los demás países que estamos siendo muy pero muy afectados por decisiones que están tomando todas estas economías principales del mundo, como por ejemplo el G7. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que esta propuesta de Andrés Manuel López Obrador tenga alguna oportunidad de ser revisada formalmente por las Naciones Unidas y que junte a estos 3 mandatarios que propone AMLO para que de alguna manera medien entre todos estos conflictos que se están dando alrededor del mundo, específicamente el que está sucediendo en el este de Europa entre Rusia y Ucrania? Y sobre todo, ¿crees que las Naciones Unidas están haciendo muy poco para detener realmente lo que está pasando en los conflictos bélicos alrededor del mundo? Déjame tu opinión en la zona de los comentarios. Y vámonos rápidamente con la cuarta noticia del día de hoy, que viene desde el Reino Unido, y es que Boris Johnson dijo: eso es todo, amigos. Frase que dijo en su discurso de despedida en el Reino Unido, durante el cual le entregó oficialmente su carta de renuncia a la reina Isabel II. Además, mostró su apoyo en este discurso a la elegida para sustituirlo, a Liz Truss, que era además la ministra de Boris Johnson, específicamente en el tema de relaciones internacionales. Y dijo Boris Johnson: yo confío en mi compatriota para que logre revertir la situación económica en el Reino Unido, pero le pidió específicamente que no deje de intentar acabar con Rusia y con todas sus amenazas que ha estado llevando a cabo al pueblo ucraniano, que hay que recordar lo que ya les he venido diciendo: Boris Johnson es catalogado en Ucrania como uno de los mejores amigos de Zelensky y en general del pueblo ucraniano. Pero ¿tú qué piensas? ¿Crees que Boris Johnson vaya a intentar regresar al puesto como primer ministro británico, como ya se está diciendo en varias fuentes británicas y en general occidentales? ¿O crees que realmente está apoyando el mandato
de lo que se supone será la nueva dama de hierro, Liz Truss? Y sobre todo, ¿crees que cumpla con esta petición de Boris Johnson de acabar por completo y de poner más mano dura al Kremlin y a Putin? Y por último te preguntaría, ¿extrañarás tú a Boris Johnson? Déjame tu opinión en la zona de los comentarios. Y vámonos rápidamente con la quinta noticia del día de hoy, es que Rusia acaba de quebrar prácticamente al euro en Europa, y es que acaba de anunciar Vladimir Putin y el Kremlin que van a cortar por completo el suministro de gas natural hacia Europa y de manera permanente hasta que Occidente y los europeos no levanten las sanciones en contra de Rusia. Así que hasta el momento se prevé que ya nunca se ha restablecido el suministro de gas natural desde Rusia hacia Europa, específicamente a través del Nord Stream, porque dijo Vladimir Putin, si quieren acabar con toda esta crisis energética en Europa, van a tener que levantarnos todas y cada una de las sanciones catastróficas que han afectado realmente a nuestra economía. Además dijeron desde Rusia que realmente la culpa de todo esto y la decisión de Gazprom, la gasera rusa, de interrumpir por completo el suministro de gas hacia Europa tiene únicamente un responsable, y dijo, es la empresa canadiense Siemens, que no ha entregado esta turbina gigantesca a Rusia para el buen funcionamiento del Nord Stream 1. ¿Tú qué piensas? ¿Crees realmente que Vladimir Putin se atreva a no cumplir con sus acuerdos del suministro de gas hacia Europa, suponiendo que esta es una gigantesca entrada de dinero con la cual financia su guerra contra Ucrania? Déjame tu opinión en la zona de los comentarios. Y vámonos rápidamente con la sexta y última noticia del día de hoy, es que el fin de semana pasado se anunció que oficialmente se desconectó el último reactor de la central nuclear de Zaporilla que estaba en funcionamiento. Esto luego de más y más bombardeos por parte supuestamente del ejército ruso. Además, las Naciones Unidas ordenaron este cierre permanente de todos y cada uno de los reactores nucleares de esta planta nuclear de Zaporilla, que es la más grande en toda Europa, porque simple y sencillamente las tropas rusas no han abandonado las instalaciones y no han sacado todo el poderío militar que tienen ahí en la planta nuclear. Por lo que dicen las Naciones Unidas, parece que ni Ucrania ni Rusia tienen la intención de llegar a un acuerdo en alto al fuego en toda esta región, y quieren seguir poniendo en riesgo no solamente Ucrania y a Rusia, ni siquiera solamente a Europa, sino a todo el mundo. Pero ¿tú qué opinas? ¿Crees realmente que esta propuesta que te mencioné en una noticia anterior de que AMLO busca que las Naciones Unidas medien para que se llegue a una tregua durante 5 años en Ucrania y en otras partes del mundo donde se están llevando a cabo enfrentamientos militares, cuando ni siquiera la ONU puede organizar un acuerdo en alto al fuego en esta planta nuclear de Zaporilla entre Rusia y Ucrania? Y sobre todo, ¿crees que estamos realmente en peligro de un desastre nuclear de la índole de Fukushima y de Chernóbil? Déjame tu opinión en la zona de los comentarios. Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy, peregrinos. Les quiero agradecer muchísimo el que hayan llegado hasta este punto del video. Además, les quiero recordar que me ayudarían muchísimo si comparten este video en todas y cada una de sus redes sociales, si además me dejan su opinión en la zona de los comentarios, y si además me regalan un like. También les recuerdo que si están escuchando esto en Spotify, no se olviden de seguir al podcast. Si están viendo esto en Facebook y en Instagram, además de seguir y de darle like a la página, no olviden compartir también este video. Por último, les recordaría que si están escuchando y viendo esto desde YouTube, tampoco se olviden de compartir el video en sus redes sociales, pero tampoco se olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita para que les lleguen todas y cada una de las notificaciones cuando subo un video nuevo de geopolítica o de otras cuestiones a mi canal. Como siempre lo hago al final de cada video, peregrinos, les quiero agradecer muchísimo, porque es gracias al apoyo de todas y de todos ustedes que yo puedo seguir dedicándome a lo que más me apasiona en el mundo, que es llevarles a ustedes el mejor resumen geopolítico y diplomático alrededor del mundo. Así que muchas, pero muchas gracias, peregrinos. Sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video de geopolítica. Hasta la próxima.